Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo para empezar con nuestra clase número 2 de electricidad residencial. Por este momento estamos en temas básicos. Bueno, como les he mencionado, como vimos en el video anterior, eh, hablamos acerca de la distribución correcta acerca de nuestras líneas monofásicas en nuestra caja de breakers. Listo. En el video anterior mencionamos qué era lo ideal utilizar o hacer para poder energizar nuestro panel o caja de breaker. En este caso se mencionó acerca de las redes de baja, media y alta tensión, para qué sirve el disyuntor, dónde deben ir conectadas las líneas. Hablamos también del neutro y de nuestra tierra. En este video quiero hablar acerca de la distribución de los circuitos. Entonces, como ya habíamos hablado y también mencioné acerca de eh, la distribución correcta de cada circuito para evitar que haya un desbalanceo de cargas, ahorita vamos a empezar a explicar a qué me refería yo con eso o qué es lo correcto que debemos hacer para distribuir electricidad y equiparar cargas en una casa. En este caso es súper básica. Entonces tenemos nuestra caja de breaker de 8 polos, como se lo mencioné, donde no olvidar recordar que la primera fase tiene continuidad o se ve reflejada en los 4 primeros polos de arriba y la segunda fase en los 4 polos de abajo. De este lado acá tenemos nuestro neutro y nuestra tierra común o tierra general. Ok, si se percatan aquí estas R, este, esta resistencia en este caso, porque esto se llama resistencia, bueno, para las personas que no conocen, a esto vamos a deducirle o le vamos a poner el nombre de carga que se presente o que tengamos en un toma corriente. Vamos. Ok, entonces vamos a darle un poco de seguimiento a este circuito o este diagrama multifilar en este caso que estuve creando. Entonces tenemos nuestra energía que tomamos luego en nuestro medidor, energizamos nuestros disyuntores y tendríamos energía en nuestra caja de breaker. Ya. Entonces tenemos nuestra fase uno, fase 2, nuestro neutro y nuestra tierra. Ok, entonces todas las líneas azules que si se dan cuenta son el neutro que pasan directamente a cada uno de nuestros circuitos. Entonces voy a ir explicando poco a poco cómo he distribuido estos circuitos y poniendo ejemplos súper básicos, como ya se los mencioné. Esta es una caja de 8 polos u 8 breakers en este caso sería. Entonces, tenemos el primer breaker. Si yo cierro el primer fusible, se energiza un primer circuito. Este primer circuito vamos a darle la posición o el lugar de los tomacorrientes y la iluminación de una cocina pequeña. Esto lo hice de esta manera para poder demostrar que en una casa que es pequeña, que no va a tener un mayor consumo, a veces nosotros en las cocinas, por A o B motivo, necesitamos tomacorrientes que no van a estar conectados permanentemente a la red. Entonces por eso tomamos la iluminación de este mismo circuito. Porque como es una casa pequeña, un circuito pequeño, vamos a tomar energía para la iluminación de esa cocina. Entonces, la resistencia hace referencia a los tomacorrientes que vayamos a utilizar en los tomacorrientes de la cocina, valga la redundancia, excepto el tomacorriente de la nevera. ¿Por qué? Porque la nevera, eh, como ya ustedes conocen,
tiene un compresor. Al momento de cargar este compresor, su amperaje es muy alto, o sea, llega a 15 amperios, a veces 16 amperios, 18 amperios, dependiendo la marca y la placa característica del fabricante en este caso, ¿no? Entonces, lo que queremos es tratar de proteger cada uno de nuestros circuitos y evitar que haya un sobrecalentamiento o a su vez evitar dañar cualquier equipo o que se nos estén disparando nuestros fusibles o breaker en este caso. Entonces, en este circuito que da aquí no va a incluir nuestro toma corriente para la nevera, solo va a incluir un toma corriente, qué sé yo, que a veces necesitamos conectar una tostadora, que a veces necesitamos, la persona que esté cocinando necesita conectar un cargador, necesita conectar X cosas, ¿no? Entonces, también tenemos nuestra iluminación ahí. Si se dan cuenta, este interruptor es el que va a energizar a nuestra iluminación. En el interruptor llega nuestra línea, si se percata. La línea y el retorno es el que va hacia nuestra iluminación. Aquí pueden ser una, dos, tres iluminaciones, dependiendo del espacio, ¿no? De los lúmenes que vayamos a necesitar. Pero lo ideal es hacerlo de manera correcta, calculando cuántos lúmenes y el espacio que vayamos a utilizar, ¿no? En este caso, yo lo representé de esta manera para que ustedes tengan claro. Ojo, tener en cuenta que en un circuito no pueden ir más de 6 toma corriente si hay una carga grande. En este caso tenemos que tener en cuenta eso. Y la iluminación asimismo no exceder más de 100 vatios en iluminación. Entonces, nuestro breaker de protección para este circuito lo vamos a oscilar entre más o menos 20 amperios de protección por A o B motivo. Y darse cuenta que nuestros tomacorrientes y nuestras iluminaciones van a estar aterrizadas. Anteriormente no se aterrizaban las iluminaciones, solo se utilizaban nuestros conductores línea y neutro, pero hoy por hoy tenemos lámparas LED, iluminaciones LED, luminarias LED, los cuales es muy importante aterrizar estas luminarias, ¿no? Entonces, listo. Tenemos el primer circuito que hace el primer breaker. El siguiente breaker, si se dan cuenta, si seguimos esta línea, llega hacia esta resistencia. ¿Por qué no se iluminó esta resistencia? Porque esta resistencia no utiliza neutro, utiliza otra fase, que es la fase número 3. El fusible número 3 o el breaker número 3. Y necesita de la siguiente fase. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo anteriormente les mencioné que la primera fase tenía continuidad o relación entre los primeros cuatro polos y la segunda fase entre los cuatro polos de abajo? Entonces, si yo tengo eh, una línea, un conductor en la fase 1 y el siguiente conductor en la fase 2, ¿qué voy a tener aquí? Un toma corriente a 220 voltios. ¿Para qué? Para un aire acondicionado. Entonces, este toma corriente también debe ir aterrizado y vamos a utilizar dos breakers. Para este caso en especial, bueno, suponiendo que sea un aire de 12.000 BTU, va a tener un consumo más o menos de 6, 7 amperios estabilizados, ¿no? Entonces, a veces hasta menos. Pero en el momento del consumo, al momento de cargar, se va a elevar más, pero no vamos a tener un consumo tan elevado, ¿ya? También depende de la placa característica del fabricante, ojo, pero debemos ponerle protección a este aire. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar dos breakers de 30 amperios por A o B razón, ¿ya? Claro que ahorita la mayoría de los aire acondicionados son equipos inverter ecológicos que son mucho más ahorradores de energía y evitan que el pico de consumo sea tan alto, ¿no? Pero igual, por haber razón, vamos a utilizar breakers de protección de 30 amperios. Ok,
El siguiente breaker, al cerrar el circuito, ilumina una resistencia, o sea, en este caso sería un circuito de toma corriente, un solo toma corriente en este caso. Pero este sí necesita neutros, ven que sí toma el mismo color en la de acá. Ok, ¿a qué hace referencia este circuito? Este circuito haría referencia eh, al punto o al toma corriente de la nevera, que este lo vamos a dejar solo, para que la nevera no se vea reflejada su consumo en ningún otro circuito, o se vea afectada por A o B carga que existe en el circuito. Entonces por eso debe ir independiente. Importante aterrizar. Si se dan cuenta, todos los circuitos están aterrizados para evitar o para descargar a tierra cualquier corriente parásita que haya en el circuito, ¿no? Entonces, este breaker, para esta nevera vamos a ponerle una protección de 20 amperios, porque ya le digo, en el momento de cargar nuestra nevera no sabemos, tenemos que dimensionarlo de acuerdo a la placa del fabricante, ya, pero tampoco lo podemos dimensionar elevadísimo, que es ponerlo 30 o 40 amperios, si no revisamos nuestra placa característica en el compresor. Ya, ok. Pero como es una casa pequeña, lo correcto sería poner un breaker de 20 amperios. Ok. Tenemos entonces toma corriente a 220 voltios para aire con dos breakers de 30 amperios y el calibre para este toma corriente. Bueno, lo de los calibres ya le voy a explicar luego, ¿sí? Primero quiero explicar cada circuito donde se cierra, ¿sí? Luego vamos a hablar acerca de los calibres de los conductores, o sea, el tamaño del cable, del grosor de los hilos de cobre. Entonces, estamos hasta el circuito de la nevera. Vamos a cerrar el siguiente breaker y energiza este circuito, que también consta de circuitos de toma corrientes y de iluminación. Bueno, en este caso, como es una casa pequeña, vamos a constar de dos dormitorios, dormitorio 1 y dormitorio 2. Entonces, ustedes saben que es un dormitorio pequeño donde vamos a tener uno, dos, máximo tres tomas corriente, que a veces serán para conectar un televisor o el cargador del celular, y vamos a utilizar una máxima dos iluminación. Entonces vamos a tener un circuito sumamente pequeño, un consumo sumamente pequeño. Entonces podemos tomarlo de ese mismo breaker, tanto para toma corriente como para iluminación. Si fuese a haber mayor carga, ahí sí independizaríamos los tomacorrientes de la iluminación, pero también van aterrizados, si se dan cuenta. Ok, entonces el breaker para este dormitorio sería de 20 amperios aproximadamente, dependiendo de, como les digo, como es una casa pequeña, más o menos ese sería la protección para este circuito. El siguiente breaker, perdón, el siguiente breaker va a energizar eh, otro circuito de toma corriente. Este circuito de toma corriente va a ser para la sala en general. ¿Por qué la sala le mandamos, perdón, eh, energizamos los tomacorrientes solo con un solo circuito? En este caso no utilizamos la iluminación en el mismo circuito, porque en la sala, por algún motivo, a veces pueden conectar algo, qué sé yo, algún taladro, cualquier cosa, ¿ya? Entonces necesitamos que estos tomacorrientes vayan independientes de la iluminación, porque pueden ir aproximadamente de 6 a 10 tomacorrientes. Entonces debemos pensar en eso, ¿no? Que no podemos utilizar la iluminación en el mismo circuito si vamos a tener un mayor consumo, una mayor carga, ¿no? La iluminación, entonces, ¿dónde se situaría? Sería esta de acá, la iluminación de la sala, y este sería el dormitorio número 2. Ya. Este breaker que está aquí, que nos ilumina, nos manda, nos energiza
el dormitorio número 2, que es similar al dormitorio número 1, que utilizaríamos X razón los mismos puntos, entonces la misma protección. Asimismo, la protección de los tomacorrientes de la sala serían 20 amperios, para este dormitorio también serían 20 amperios, y este sería la protección para el circuito de la iluminación de la sala, que a veces pueden ir dicróicos, eh, lámparas. Entonces vamos a evitar que las lámparas de la sala estén conectadas con los tomacorrientes, porque lo que no queremos es que vayan a conectar algún taladro o cualquier cosa. Ustedes saben que a veces los jefes de hogar necesitan poner algún cuadro, alguna cosa en las paredes, ¿no? Algunos detalles en las paredes y utilizan taladros, máquinas. Entonces eso queremos, evitar que las iluminaciones estén conectadas al mismo circuito de iluminación, de toma corrientes, perdón, de la sala. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener mayor consumo, que a veces que dejan conectados equipos de sonidos, X artefactos, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos. Ya, ok. Ahora ustedes se darán cuenta por qué yo ordené los circuitos de maneras diferentes. Porque, por ejemplo, el primer circuito, el primer breaker, disyuntor, este energiza este circuito. Ya, ok. Recuerden que la fase número uno se sitúa entre los primeros cuatro de arriba y la fase número 2 en los cuatro siguientes. ¿Se acuerdan que yo les mencioné algo acerca que se conoce como desbalanceado de carga? Y eso quiere decir que, por ejemplo, en esta fase, en su consumo está en 35 amperios, en su consumo normal. Y esta fase va a estar en 15 amperios, va a haber un desbalance de carga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo lo hacemos eso? Ordenando o calculando el consumo de cada circuito, para que de esta manera, al ordenar en cada uno de los polos de la caja de breaker, no se vea reflejado ese desbalanceo de carga. Entonces, en el primer breaker tenemos la protección del circuito de toma corriente y la iluminación de la cocina. Ok, entonces, suponiendo, eh, calculando aproximadamente que aquí vamos a tener un consumo de 3 amperios estándar, eh, de 3 a 5 amperios, suponiendo, vamos a tener 5 amperios en esta fase, por ahora, 5 amperios. En hora pico, ¿no? Vamos a sacar el cálculo en hora pico para evitar el desbalanceo de carga. Entonces, en el primer breaker vamos a tener ese consumo. El siguiente breaker es uno de los que energizan el aire acondicionado. Entonces, como va a ser una carga equitativa, ¿ya? Vamos a tener, por este caso, entonces, suponiendo que tengan 6 amperios, ¿ya? 6 amperios de consumo cuando ya el equipo esté en su consumo normal, no esté en consumo pico, ¿ya? Entonces vamos a tener 6 amperios aquí del consumo del aire en una fase, y este es de la cocina. Por X razón no creo que llegue el consumo mayor de 3 a 5 amperios, yo les pongo, pero no creo que llegue a 3 amperios, ¿ya? Suponiendo que por algún motivo conectan, qué sé yo, una tostadora, que son resistencias, entonces pongámosles que tiene de 3 a 5 amperios. Entonces en este tenemos aproximadamente de 6 a 7 amperios, que es una fase del aire. Entonces, aquí tendríamos aproximadamente unos 9 o 10 amperios de consumo en estos dos primeros breakers. Entonces, nosotros debemos de buscar equiparar cargas. Ya, tenemos en la primera fase, tenemos, suponiendo 10 amperios hasta ahorita aquí. Entonces yo debo de buscar equiparar cargas que más o menos tenga unos 10 amperios en la siguiente fase. Entonces, como yo voy a utilizar la siguiente fase
para energizar también la línea número 2 del toma corriente 220, yo voy a tener también en esa fase 6 a 7 amperios de consumo aproximadamente. Ya, ahora necesito calcular algo o un circuito que cuando esté en consumo eh, estándar tenga más o menos de 3 a 5 amperios de consumo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar ahí? ¿O cuál es el que voy a tener ahí de consumo? Mi circuito, la nevera. ¿Ya? Entonces mi nevera más o menos, un equipo pequeño, ya en consumo normal, va a tener de 3 a 5 amperios de consumo, no más. Claro que en el consumo pico, o sea, en el momento que cargue el compresor va a ser 15 amperios, pero eso es solo en el momento. De ahí su consumo va a ser de 3 a 5 amperios, no máximo. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo estaría equiparando o balanceando cargas en estos cuatro circuitos. Bueno, en estos tres circuitos. Pero estaría equiparando carga en estos cuatro disyuntores o cuatro breakers. ¿Ya? Entonces estaría más o menos teniendo el mismo consumo que tengo en la fase de arriba, tendría el mismo consumo en la fase de abajo. ¿Ya? Lo mismo hago con los siguientes breakers. ¿Ya? Como yo les mencioné, este breaker eh, energiza a este dormitorio número uno. ¿Ya? Suponiendo que ese dormitorio tenga un consumo de 3 amperios, por X razón también, que la iluminación, un cargador o algo que tenga conectado, algún ventilador, va a tener ese consumo de 3 a 5 amperios, no más. ¿Ya? En un consumo estándar, un consumo normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer yo? Si yo les mencioné que los primeros cuatro polos de arriba estaban conectadas la fase número uno, en los cuatro polos siguientes estaba conectada la fase 2, entonces yo sé que mi siguiente dormitorio, si yo hice los mismos puntos, necesito conectar un dormitorio en una fase y el siguiente dormitorio en otra fase. Entonces, mi primer dormitorio está conectado en la fase número uno, si se dan cuenta. Y mi dormitorio número 2 está conectado en la fase, perdón, en la fase número, perdón si se activan, pero es por lo que están muy cerca, ¿sí? Entonces, mi dormitorio va a estar conectado en la fase número 2, ¿ya? Va a estar conectado en esta fase número 2 que va a energizar al dormitorio número 2. Entonces, si yo tengo los mismos puntos y voy a tener, o sea, esto se hace dimensionando o suponiendo que va a haber un consumo similar, ¿no? Que en un consumo estándar van a tener eh, eh, ese, ese consumo, ¿no? Ya, entonces, como en mi primer fase tengo el dormitorio número uno, yo necesito ubicar mi dormitorio número 2 en la fase número 2. ¿Ya? Y así lo hago de esta manera para balancear cargas y que no vaya a afectar tanto el desbalanceo. Como les dije, la idea es que el amperaje, el consumo, no se vea tan desbalanceado, que uno tenga mayor amperaje a diferencia del otro. Entonces, de esta manera estaría equiparando cargas de un dormitorio al dormitorio número 2. ¿Ya? Entonces, el siguiente circuito, ¿qué sería? ¿Qué iluminaría? Mis tomacorrientes de la sala. ¿Ya? Mis tomacorrientes de la sala. Que estarían conectados en la fase número uno. En la fase número uno. Entonces, suponiendo que en un consumo normal, estándar, ya salido de hora pico, este, yo tenga 3 amperios o 5 amperios, tal vez menos, 2 amperios, ya. Yo necesito buscar que también el siguiente circuito tenga más o menos ese consumo. Si tengo luminarias LED voy a tener de ley ese consumo, tal vez hasta menos. Entonces esa es la idea, que por ejemplo, si yo el circuito de toma corrientes de la sala lo puse en la fase número uno, el circuito de iluminación de la sala mismo, yo lo ponga en la fase número 2. ¿Para qué? Para equiparar cargas, ¿no? Para equiparar cargas y balancear. Entonces de esta manera yo puedo decir,
que mi consumo en hora pico, donde todas las personas de este hogar van a estar trabajando, van a estar este, utilizando del servicio dentro del hogar, eh, van a tener un consumo máximo de 30 amperios por fase, ¿ya? Entonces, esa es la idea, balancear las cargas de maneras equitativas para que, qué sé yo, si aquí está en 33, aquí está en 29, 30, 31, están cargas balanceadas, ¿ya? Porque lo que no queremos es que este, por ejemplo, esté en 30 y este esté en 10. No, eso no queremos, ¿ya? Lo que queremos es que traten de estar de la manera mayor posible similares, ¿ya? Claro que va a ser casi imposible si en este dormitorio van a estar ocupando y en este no, si van a estar conectando más cosas aquí en este circuito de toma corrientes y no va a estar conectado, no va a estar trabajando, qué sé yo, el circuito de iluminación, pero la idea es buscar o tratar de obtener un balanceo de carga correcto, ¿ya? A eso es lo que me refiero. Y de los calibres de los cables, ya eso vamos a ver el siguiente video. Entonces espero que me entiendan y cualquier duda no se olviden de comentar, de preguntarme que estaré respondiendo. ¿Sí? Espero sea de su agrado el video, puedan ayudarme con su like y suscribiéndose. Y por favor, si quieren informar más a las personas, no se olviden de compartir este video. Y les deseo una excelente mañana, tarde o noche. Y en el siguiente video estaremos hablando acerca de los calibres de los conductores. Un gusto.